Entré a la cocina y el aroma me envolvió por completo. Carne asada con especias, papas doradas, ese olor a comida hecha con cuidado que siempre me reconfortaba. Me acerqué a la estufa y sonreí sin darme cuenta. «Qué bien huele todo, hija», dije mientras levantaba un poco la tapa de la olla. «No toques esa cena, es solo para mi suegra». El grito de Paola me atravesó el pecho. Me volteé despacio y la vi de pie en la entrada de la cocina, con los brazos cruzados y esa mirada que jamás pensé ver en los ojos de mi propia hija. «Paola, yo solo». «Que no la toques», volvió a gritar. «Esta cena es para doña Teodora. Para ella nada más. Tú no vas a comer de esto». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Estábamos en mi casa. En la casa que yo compré con años de trabajo. En la cocina donde yo había cocinado para ella desde que era una niña pequeña. «Hija, pero esta es mi casa. Yo vivo aquí», logré decir, aunque mi voz salió quebrada. Benjamín apareció detrás de Paola. Mi yerno. Ese hombre que siempre me había tratado con una frialdad calculada, pero que ahora me miraba como si yo fuera basura en su camino. «Si nosotros lo queremos así, así será», dijo él con una calma que me heló la sangre. «Doña Teodora viene a cenar y esta comida es para ella. Usted puede prepararse algo aparte. O salir a comer afuera». Miré a mi hija esperando que dijera algo. Que me defendiera. Que recordara quién soy. Pero Paola solo asintió con la cabeza y se pegó más al brazo de su marido. «Así es, mamá. Ya basta de dramas. Si no te gusta, sabes dónde está la puerta». Yo solo sonreí. No sé por qué sonreí. Quizás porque no podía creer lo que estaba escuchando. Quizás porque algo dentro de mí se quebró tan profundo que ya no sabía qué otra cosa hacer. Moví la cabeza despacio, di un paso atrás y salí de la cocina sin decir una palabra más. Me fui a mi habitación. Esa habitación pequeña al fondo de la casa. La que antes era mi cuarto matrimonial, grande y luminoso, pero que Paola me hizo cambiar cuando ella y Benjamín se mudaron temporalmente hace 3 años. 3 años que se convirtieron en una condena. Me senté en la orilla de mi cama y miré por la ventana. Afuera, el cielo se estaba oscureciendo. Escuché risas en la sala. La voz chillona de doña Teodora ya había llegado. Escuché a Paola recibirla como si fuera una reina. Escuché el tintineo de copas, el ruido de los platos siendo servidos, las felicitaciones exageradas por la comida. Esa comida que olía tan bien. Esa comida que yo no podía tocar. En mi propia casa. Cerré los ojos y traté de respirar. Traté de entender en qué momento mi hija se había convertido en esto. En qué momento yo dejé de ser su madre para convertirme en un obstáculo. En algo que había que esconder cuando llegaban las visitas importantes. Pasaron 2 horas. 2 horas escuchando risas, conversaciones, el sonido de cubiertos contra platos. 2 horas oliendo esa cena que Paola había preparado. Que ella preparó, sí, pero con el dinero de mis compras. Con los ingredientes que yo traje al mercado. Con la estufa que yo pagué. En la casa que yo compré. Cuando por fin escuché que doña Teodora se despedía, salí de mi cuarto. Tenía hambre. No había comido nada en todo el día porque pensé que compartiríamos la cena en familia. ¡Qué tonta fui! Caminé hacia la cocina con cuidado, tratando de no hacer ruido. Paola y Benjamín estaban en su habitación. Podía escuchar el sonido del televisor encendido. Me acerqué a la estufa y levanté la tapa de la primera olla. Y entonces lo vi. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que tuve que apoyarme en el mostrador para no caer. Dentro de la olla, flotando entre el caldo oscuro, había algo que no debería estar ahí. Algo que me hizo soltar un grito ahogado y retroceder hasta chocar contra la pared. Escuché pasos corriendo. Paola entró a la cocina y cuando vio mi cara, cuando vio hacia donde miraba, se quedó petrificada. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de un terror que jamás le había visto. Benjamín llegó detrás de ella y también miró dentro de la olla. Su cara se puso completamente pálida. «¿Qué es esto?», susurré. «¿Qué demonios es esto?». Paola empezó a temblar. Se llevó las manos a la boca y salió corriendo hacia el baño. Escuché el sonido de arcadas, de vómito. Benjamín se quedó allí, inmóvil,
mirando el interior de esa olla como si no pudiera procesar lo que veía. Yo me quedé apoyada contra la pared, con las piernas temblando, tratando de entender qué acababa de ver. Tratando de entender qué era eso que flotaba en el caldo que mi hija había preparado con tanto cuidado para su suegra. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Y yo, de pie en la oscuridad de mi habitación, empecé a recordar. Empecé a conectar cosas que había ignorado durante meses. Durante años, quizás. Pequeñas mentiras. Pequeños robos. Pequeñas traiciones que yo había dejado pasar porque eran mi hija. Porque la amaba. Pero esa noche, mirando la luna por mi ventana, algo cambió dentro de mí. Esa noche empecé a abrir los ojos de verdad. Y lo que vi fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Hace 30 años, yo era otra mujer. Una mujer con sueños todavía intactos. Una mujer que creía que el amor de madre era suficiente para construir cualquier cosa. Paola nació cuando yo tenía 34 años. Fue un embarazo difícil. Estuve en reposo durante 5 meses. Perdí mi trabajo en la fábrica textil donde había trabajado durante 10 años. Pero cuando la tuve en mis brazos por primera vez, nada de eso importó. Su padre nos dejó cuando ella tenía apenas 2 años. Se fue una mañana sin decir adiós. Sin dejar una carta. Sin dejar dinero. Solo desapareció, como si nunca hubiéramos existido. Durante años, Paola me preguntaba por él. Yo le inventaba historias bonitas. Le decía que papá estaba trabajando lejos, que nos amaba, que algún día volvería. Nunca volví a casarme. Nunca volví a confiar en nadie. Todos mis días, cada minuto de mi vida, los dediqué a ella. Solo a ella. Trabajé en 3 empleos durante años. Limpiaba casas por las mañanas, trabajaba en una tienda por las tardes, y 2 veces por semana hacía turnos nocturnos en un restaurante. Dormía 4 horas si tenía suerte. Pero Paola nunca le faltó nada. Nunca. Tenía los mejores cuadernos en la escuela. Los zapatos más bonitos. El uniforme siempre limpio y planchado. Cuando sus compañeras hacían fiestas de cumpleaños en salones elegantes, yo hacía lo imposible para que Paola también pudiera hacer la suya. Me endeudaba, pero no importaba. Ver su sonrisa era suficiente. Recuerdo el día de su graduación de secundaria. Yo había ahorrado durante 2 años para comprarle un vestido precioso. Color marfil, con encaje en el cuello. Costó $300. Era más de lo que ganaba en un mes completo, pero cuando la vi bajando las escaleras esa noche, con ese vestido puesto y los ojos brillantes, supe que había valido cada sacrificio. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo ese día, abrazándome fuerte. Cuando yo sea grande, te voy a dar todo lo que te mereces. Todo. Yo lloré. Lloré de felicidad. Porque creí que ese amor era real. Que esas promesas significaban algo. Qué tonta fui. Cuando Paola cumplió 23 años, conoció a Benjamín. Él era vendedor de autos usados. Siempre bien vestido, con el cabello engominado y una sonrisa que a mí nunca me convenció. Había algo falso en él. Algo calculador. Pero Paola estaba enamorada. O eso decía. La primera vez que lo traje a casa, Benjamín miró todo con esos ojos evaluadores. Recorrió la sala, la cocina, los cuartos. Hizo preguntas sobre la casa. Sobre cuándo la había comprado. Sobre si ya estaba pagada. Sobre si había alguna hipoteca pendiente. Me pareció extraño, pero Paola me explicó que Benjamín solo estaba interesado en conocer más sobre nuestra familia. Que era normal. Que yo estaba siendo paranoica. Yo callé. Como siempre. Se casaron 6 meses después. Una boda pequeña, pero digna. Yo pagué todo. El salón, la comida, el pastel, las flores. Gasté casi todos mis ahorros, pero era la boda de mi hija. Mi única hija. Valía cada centavo. Durante los primeros 2 años, ellos vivieron en un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. Yo los visitaba cada semana. Siempre llevaba comida, dinero para los gastos, regalos. Paola me recibía con besos y abrazos. Me decía que me extrañaba, que era la mejor abuela del mundo, aunque todavía no tenían hijos. Pero empecé a notar cosas. Pequeñas cosas que al principio ignoré.
Un día llegué y Paola estaba discutiendo por teléfono. Cuando me vio, colgó rápido. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que eran solo problemas tontos del trabajo. Pero escuché a Benjamín en la habitación hablando en voz baja con alguien. Escuché mi nombre. Escuché la palabra casa y la palabra herencia. Otra vez, encontré papeles sobre la mesa. Documentos con el logo de un banco. Alcancé a ver mi nombre escrito en uno de ellos antes de que Paola los guardara rápido en un cajón. ¿Qué son esos papeles, hija?, pregunté tratando de sonar casual. Nada importante, mamá. Solo cosas del seguro médico. Ya sabes cómo son esas empresas. Te llenan de documentos. Pero yo había trabajado toda mi vida. Conocía documentos. Y esos no eran de ningún seguro médico. Hace 3 años, Paola llegó a mi casa llorando. Dijo que Benjamín había perdido su trabajo, que no podían pagar la renta del departamento, que iban a terminar en la calle si yo no los ayudaba. Solo por unos meses, mamá. Solo hasta que Benjamín encuentre algo. Te lo prometo. Yo abrí las puertas de mi casa sin pensarlo 2 veces. Era mi hija. Mi sangre. Jamás iba a dejarla en la calle. Les di mi habitación grande, la que tenía el baño completo y el closet espacioso. Yo me mudé al cuarto pequeño del fondo. El que antes usaba para guardar cajas viejas y ropa de invierno. Es temporal, mamá. En serio. Pronto nos vamos, me aseguró Paola mientras acomodaba su ropa en mi closet. En el closet donde todavía colgaba el vestido de mi boda. El vestido que mi madre me regaló. Paola lo sacó y lo tiró en una caja sin cuidado. Esto ya no sirve, mamá. Ocupa mucho espacio. Yo no dije nada. Solo bajé la cabeza y me fui a mi nuevo cuarto. Los primeros meses fueron llevaderos. Paola cocinaba a veces. Me preguntaba cómo había estado mi día. Todavía había algo de calidez entre nosotras. Pero Benjamín casi no me hablaba. Llegaba tarde, comía lo que yo preparaba sin decir gracias, y se encerraba en la habitación. Cuando yo ponía la televisión en la sala, él salía y cambiaba el canal sin preguntarme. Cuando yo preparaba café por las mañanas, él se quejaba de que estaba muy cargado o muy aguado. Nunca estaba bien. Y Paola empezó a cambiar. Dejó de preguntarme cómo estaba. Dejó de cocinar. Dejó de limpiar. Yo hacía todo en mi propia casa mientras ella pasaba horas en el teléfono o salía de compras con dinero que no sé de dónde sacaba, porque Benjamín seguía sin encontrar trabajo. Un día, llegaron bolsas y bolsas de ropa cara. Zapatos nuevos. Un bolso que reconocí de una tienda del centro donde los precios empezaban en $500. Hija, ¿de dónde sacaste para todo esto?, pregunté tratando de no sonar acusadora. Benjamín vendió unas cosas. Mamá. No te preocupes. Es nuestro dinero. Pero yo no tenía dinero. Y ellos no tenían trabajo. ¿De dónde salía entonces todo eso? Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Como alguien que molestaba. Como alguien que sobraba. Y lo peor de todo es que yo callaba. Yo aceptaba. Yo me hacía pequeña en mi propio espacio porque tenía miedo. Miedo de que se enojaran. Miedo de que se fueran. Miedo de quedarme sola. Pero esa noche, después de lo que vi en esa olla, después de la forma en que me gritaron, después de escuchar esas palabras salir de la boca de mi propia hija, algo se rompió dentro de mí. Y empecé a recordar todo. Cada mentira. Cada robo silencioso. Cada vez que firmé papeles sin leer porque Paola me decía que eran solo formalidades. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, en la oscuridad, conectando los puntos que había ignorado durante tanto tiempo. Y me di cuenta de algo terrible. Mi hija no me amaba. Quizás nunca lo hizo. Solo me necesitaba. Y ahora que tenía lo que quería, yo solo era un estorbo que había que eliminar. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. No había dormido ni un minuto. Mis ojos ardían de cansancio, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Salí de mi cuarto con cuidado de no hacer ruido. La casa estaba en silencio. Paola y Benjamín todavía dormían. Fui a la cocina y preparé café. Café cargado, de ese que a Benjamín no le gustaba, pero que a mí me mantenía en pie durante mis turnos más largos en el restaurante.
Me senté en la mesa y empecé a pensar. A recordar cada detalle extraño de los últimos 3 años. Cada conversación interrumpida. Cada papel escondido. Cada mentira disfrazada de explicación lógica. Entonces recordé algo importante. Hace 6 meses, Paola me había pedido que firmara unos documentos. Dijo que eran para actualizar mi testamento. Que era importante tenerlo todo en orden a mi edad. Que cualquier cosa podía pasar y era mejor estar preparados. Yo firmé sin leer. Confié en ella. Era mi hija. ¿Por qué iba a desconfiar? Pero ahora, sentada en esa cocina fría y silenciosa, me di cuenta de que nunca me había dado una copia de esos papeles. Nunca me explicó realmente qué decían. Solo puso las hojas frente a mí, señaló dónde debía firmar, y yo obedecí como una tonta. Me levanté y fui al pequeño escritorio que tengo en la sala. Ahí guardo mis documentos importantes. O al menos los que me quedan. Abrí el cajón superior y empecé a revisar todo con cuidado. Faltaban cosas. La escritura de mi casa ya no estaba ahí. Tampoco el documento del seguro de vida que saqué hace años. Tampoco los papeles del pequeño terreno que compré en el pueblo donde nací, ese que pensaba dejarle a Paola para que construyera algo si algún día lo necesitaba. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Revisé cada carpeta, cada sobre, cada papel suelto. Nada. Todo lo importante había desaparecido. Escuché pasos en el pasillo. Cerré el cajón rápido y volví a la cocina. Paola apareció en la puerta con el cabello revuelto y cara de sueño. «Buenos días, mamá», dijo con voz neutra. No había rastro del grito de anoche. No había disculpa. No había vergüenza. Solo esa frialdad que se había vuelto tan normal entre nosotras. «Buenos días, hija». Ella se sirvió café y se sentó frente a mí. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo la observaba sin que se diera cuenta. Trataba de encontrar en su cara algo de la niña que crié. De la niña que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero esa niña ya no existía. «Mamá, sobre lo de anoche», comenzó finalmente, removiendo el café sin mirarme. «Siento si fui un poco brusca. Pero es que estaba nerviosa con la visita de doña Teodora. Ya sabes cómo es ella. Tan exigente. Tan crítica. Solo quería que todo saliera perfecto». Me quedé callada, esperando a ver hasta dónde llegaba con su actuación. Benjamín también estaba estresado. Ya sabes, con lo del trabajo y todo. A veces dice cosas sin pensar. No lo tomes personal. «¿Y lo de la olla?», pregunté con voz tranquila. «¿Qué fue eso que vimos anoche?». Paola dejó de remover el café. Sus manos se tensaron alrededor de la taza. Fue solo un pedazo de plástico del empaque de la carne. Se cayó sin que me diera cuenta. Con la luz baja y el vapor parecía otra cosa. «Ya lo saqué. Ya limpié todo». Mentira. Yo sé lo que vi. Y ella también. Pero asentí con la cabeza como si le creyera. «Ah, está bien entonces». Me asusté mucho. «Sí, yo también. Pero ya pasó». Benjamín entró a la cocina bostezando. Me miró de arriba abajo como evaluando si todavía estaba molesta por lo de anoche. Decidió ignorarme por completo y se dirigió a Paola. «¿Ya preparaste el desayuno?». Paola se levantó inmediatamente. Como un resorte. Como si las palabras de su marido fueran órdenes militares. «Ahorita lo hago, amor». «¿Qué quieres? ¿Huevos?». «Hot cakes». «Huevos. Y que no estén muy cocidos. Ya sabes cómo me gustan». Yo los observaba desde mi silla. En mi cocina. En mi casa. Viéndolos actuar como si yo fuera la visita. Como si yo fuera la que molestaba. Me levanté sin decir nada y me fui a mi cuarto. Necesitaba pensar. Necesitaba planear qué hacer. Cerré la puerta con seguro y me senté en mi cama. Saqué mi teléfono viejo, ese que apenas uso porque no entiendo bien cómo funcionan todas las aplicaciones. Pero sé hacer llamadas. Y eso era suficiente. Busqué en mi agenda de papel el número de don Mauricio. Él había sido mi abogado hace años cuando compré esta casa. Un hombre mayor, honesto, de esos que ya casi no quedan.
No sabía si todavía trabajaba, pero tenía que intentarlo. Marqué el número con manos temblorosas. Oficina del licenciado Mauricio Ortega, contestó una voz joven. Buenos días. Habla Francisca Ferraz. Quisiera hacer una cita con el licenciado, si es posible. Un momento, por favor. Esperé lo que me parecieron horas. Escuchaba los ruidos de la casa. A Paola cocinando. A Benjamín riendo de algo en la televisión. Todo sonaba tan normal, tan cotidiano, como si nada hubiera pasado. ¿Señora Ferraz? Sí, la recuerda el licenciado. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana? Sí, ahí estaré. Gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Di el primer paso. Ahora no podía echarme para atrás. Esa tarde, cuando Paola y Benjamín salieron juntos a no sé dónde, aproveché para buscar por toda la casa. Necesitaba encontrar mis documentos. Necesitaba saber qué tanto me habían quitado. Empecé por su habitación. Mi antigua habitación. Abrí el closet con cuidado. Ropa cara por todos lados. Zapatos de marca. Bolsas que costaban más que mi pensión de 3 meses. ¿De dónde habían sacado para todo esto? Revisé los cajones de la cómoda. Ropa interior, calcetines, nada importante. Debajo de la cama solo había cajas con más zapatos. Entonces vi el librero. Ahí, entre novelas románticas baratas que Paola nunca leía, había una carpeta de cuero. Nueva. Cara. La saqué con cuidado y la abrí. Y ahí estaban. Todos mis documentos. La escritura de mi casa. Los papeles del terreno. El seguro de vida. Y otros documentos que no reconocía. Documentos con mi firma al final, pero que yo no recordaba haber firmado nunca. Leí el primero con manos temblorosas. Era un poder notarial. Un poder que le daba a Paola control total sobre todas mis propiedades. Sobre mis cuentas de banco. Sobre todo lo que yo tenía. La fecha era de hace 6 meses. El día que firmé lo que ella llamó actualización del testamento. Seguí leyendo. Había otro documento. Este era más reciente. De hace apenas 2 meses. Un contrato de venta del terreno. Mi terreno. El que compré con años de ahorro. Paola lo había vendido. Por $40,000. Y yo no sabía nada. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Sentí que no podía respirar. Mi propia hija me había robado. Había falsificado documentos. Había vendido mis propiedades sin que yo supiera. Y todo con papeles que yo misma había firmado sin leer porque confiaba en ella. Escuché el sonido de un auto afuera. Estaban regresando. Saqué mi teléfono viejo y rápido tomé fotos de cada documento. Las manos me temblaban tanto que algunas salieron borrosas, pero no importaba. Era mejor que nada. Guardé todo exactamente como lo encontré y salí de la habitación. Cerré la puerta y caminé lo más normal posible hacia mi cuarto. Llegué justo a tiempo. La puerta principal se abrió y escuché sus voces. Venían riendo. Contentos. Como si todo en sus vidas fuera perfecto. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en el piso con la espalda contra la pared. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Lloré en silencio, tapándome la boca con las manos para que no me escucharan. Mi hija me había traicionado de la peor forma posible. No solo me había faltado al respeto. No solo me había humillado. Me había robado. Había vendido mis propiedades. Había tomado mi dinero. Había destruido mi futuro. Y yo había sido tan ciega, tan tonta, tan débil. Pero ya no más. Esa noche, acostada en mi cama pequeña, en mi cuarto pequeño, en la casa que ya ni siquiera sabía si seguía siendo mía, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a hacer escenas. No iba a rogarles ni a llorarles. Iba a actuar con inteligencia, con frialdad, con estrategia. Iba a recuperar lo que era mío. Y ellos iban a pagar por cada mentira, por cada robo, por cada humillación. Pero lo harían sin verme venir. Porque ahora yo sabía la verdad. Y la verdad, manejada con paciencia, puede ser el arma más poderosa del mundo. Los siguientes días pasé actuando como si nada hubiera cambiado.
Me levanté temprano, preparé café, limpié la casa, cociné para ellos aunque me daba asco servirles el plato. Pero necesitaba que bajaran la guardia. Necesitaba que creyeran que yo seguía siendo la misma mujer sumisa y callada de siempre. Paola y Benjamín parecían más relajados. Ya no había tensión en el aire. Incluso me hablaban de vez en cuando, aunque siempre con esa superioridad que me quemaba por dentro. El martes por la mañana salí temprano de casa. Les dije que iba al mercado. Paola ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando me fui. Tomé el autobús hacia el centro. Hacía años que no iba a esa parte de la ciudad. Todo había cambiado tanto. Edificios nuevos, tiendas que no conocía, gente caminando rápido con sus teléfonos en la mano. La oficina del licenciado Ortega estaba en un edificio viejo de 3 pisos. Subí las escaleras despacio, agarrándome del barandal. Mis rodillas ya no son lo que eran. La secretaria me recibió con una sonrisa amable y me hizo pasar enseguida. Don Mauricio estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, lleno de libros y documentos. Tenía más canas que la última vez que lo vi, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ojos claros y directos de alguien que ha visto demasiadas injusticias en su vida. Señora Ferraz, qué gusto verla después de tanto tiempo. Siéntese, por favor. Me senté en la silla frente a él y por un momento no supe cómo empezar. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propia hija te ha robado todo? Licenciado, necesito su ayuda. Creo que mi hija ha hecho algo malo con mis propiedades. Don Mauricio se puso serio. Sacó una libreta y una pluma. Cuénteme todo desde el principio. Con calma. Sin omitir nada. Y entonces hablé. Le conté todo. Las firmas que me pidió Paola. Los documentos desaparecidos. La carpeta que encontré en su cuarto. Las fotos que tomé. Le mostré mi teléfono con las imágenes borrosas de los papeles. Don Mauricio revisó cada foto con cuidado. Su cara se fue poniendo cada vez más seria. Señora Ferraz, esto es grave. Muy grave. Su hija utilizó un poder notarial fraudulento para vender propiedades sin su consentimiento real. Eso es un delito. ¿Puedo recuperar mi terreno? ¿Puedo recuperar mi casa? La casa todavía está a su nombre, según veo en estos documentos. Pero hay un intento de transferencia que está en proceso. Si no actuamos rápido, en un mes esa casa ya no será suya legalmente. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y el terreno? El terreno va a ser más difícil porque la venta ya se completó. Pero podemos iniciar un proceso legal para anular la transacción por fraude. Va a tomar tiempo. Y va a necesitar pruebas sólidas. ¿Qué tipo de pruebas? Necesitamos demostrar que usted firmó esos documentos bajo engaño. Que no sabía realmente que estaba firmando. Que su hija abusó de su confianza. ¿Tiene testigos? Alguien que pueda confirmar su versión. Pensé en mi vida. En mi soledad. Casi no tenía amigos. No hablaba con los vecinos. Vivía encerrada en mi casa sirviendo a 2 personas que me odiaban. No tengo testigos, admití con vergüenza. Está bien. Entonces vamos a construir el caso de otra forma. Primero, necesito que haga algunas cosas. ¿Tiene una cuenta de banco? Sí, una cuenta de ahorro donde me depositan mi pensión. Necesito que vaya al banco hoy mismo y pida un estado de cuenta completo de los últimos 3 años. Quiero ver todos los movimientos, todos los retiros, todo. ¿Por qué? Porque si su hija tiene poder sobre sus cuentas, probablemente también ha estado sacando dinero sin que usted lo sepa. Y eso nos va a servir como prueba. Sentí un hueco en el estómago. ¿Cuánto más me habían robado sin que yo me diera cuenta? También vaya al registro público de la propiedad y solicite una copia certificada de la escritura de su casa. Quiero verificar exactamente qué trámites se han hecho y en qué estado está realmente la propiedad. Saqué una libreta vieja de mi bolsa y empecé a anotar todo lo que me decía. Y lo más importante, señora Ferraz, no le diga nada a su hija. Nada. Si ella sabe que usted está investigando, va a destruir evidencia. Va a inventar más documentos. Va a hacer todo más difícil. No le voy a decir nada, prometí. Bien.
Y una cosa más. ¿Dónde vive actualmente? En mi casa. Bueno, ellos viven conmigo. O yo vivo con ellos. Ya ni sé cómo explicarlo. ¿Tiene algún lugar donde quedarse si las cosas se ponen difíciles? No tenía. No tenía familia. No tenía amigos cercanos. No tenía dinero para rentar algo. No, admití sintiéndome más sola que nunca. Está bien. Lo vamos a resolver. Pero necesito que esté preparada. Cuando iniciemos el proceso legal, cuando su hija sepa que usted está luchando, las cosas pueden ponerse feas. Puede haber amenazas. Puede haber violencia. Necesita estar lista para eso. Asentí aunque por dentro tenía miedo. Mucho miedo. Salí de la oficina con una lista de cosas por hacer y un peso enorme en el pecho. El licenciado Ortega no me cobró nada por esa primera consulta. Dijo que cuando tuviéramos todo listo hablaríamos de honorarios. Que él haría lo posible por ayudarme porque casos como el mío le rompían el corazón. Fui directo al banco. Pedí mi estado de cuenta. La empleada me dijo que tardaría unos minutos en imprimirlo porque eran 3 años de movimientos. Cuando por fin me entregó el fajo de hojas, me senté en una de las sillas del banco y empecé a revisar. Y lo que vi me destruyó. Retiros constantes. Cada mes. Cantidades grandes. $1000 aquí. 800 allá. 500 en otra fecha. Durante 3 años. Decenas de miles de dólares sacados de mi cuenta sin que yo supiera. Mi pensión era de $1200 al mes. Yo pensaba que ese dinero estaba guardándose en mi cuenta. Que cada mes crecía un poco más. Que tenía algo ahorrado para emergencias. Para mi vejez. Para cuando ya no pudiera valerme por mí misma. Pero no. Paola había estado robándome desde el primer mes que se mudó a mi casa. Cada mes entraban mis $1200 y antes de que terminara la semana ya habían salido 1000 o más. Sumé mentalmente. Más de $40,000. $40,000 que yo gané con mis propias manos. Con años de trabajo y sacrificio. Y ella los había gastado en ropa cara, en salidas, en una vida de lujos mientras yo comía frijoles recalentados en mi cuarto pequeño. Las lágrimas empezaron a caer sobre los papeles. La gente en el banco me miraba, pero no me importó. Doblé los documentos, los guardé en mi bolsa y salí a la calle. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminé sin rumbo durante horas. Pasé por parques que ya no reconocía. Por calles que habían cambiado tanto. Me sentía perdida en mi propia ciudad. Perdida en mi propia vida. Cuando llegué a casa ya era de noche. Paola estaba viendo televisión en la sala. ¿Dónde estabas? Ya es tardísimo. Fui al mercado. Y luego me encontré con una conocida. Estuvimos platicando. Era la primera mentira que le decía. Y sentí que no me costó nada. Quizás porque ella me había mentido tanto que yo estaba aprendiendo su idioma. Ah, bueno, hay comida en la estufa si quieres. Benjamín y yo ya cenamos. Fui a la cocina y destapé la olla. Arroz blanco y pollo seco. Comida que ellos habían preparado con los ingredientes que yo compré con mi dinero robado. Comí parada, mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. Ese jardín que yo planté cuando compré esta casa. Esos rosales que cuidé durante años. Ese limonero que sembré cuando Paola era niña. Todo eso pronto no sería mío si no actuaba rápido. Al día siguiente fui al registro público. El trámite fue largo y confuso. Me hicieron llenar formularios. Me pidieron identificación. Me cobraron $70 por las copias certificadas. Cuando por fin me entregaron los documentos, me senté en una banca afuera del edificio y empecé a leer. La casa todavía estaba a mi nombre. Pero había una solicitud de transferencia iniciada hace 2 meses. A nombre de Paola Ferraz de Reyes. Mi hija se había casado con el apellido de Benjamín y ahora quería quedarse con mi casa usando ese nombre. Había documentos de avalúo. Documentos de un supuesto préstamo que yo nunca pedí. Documentos con mi firma que yo no recordaba haber firmado jamás. Era un plan perfecto. Ella me hacía firmar papeles diciendo que eran una cosa, pero en realidad eran autorizaciones para robarme todo. Y yo, confiada y tonta, firmaba sin leer porque era mi hija. Porque la amaba.
porque nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Guardé todo en mi bolsa y volví a casa en silencio. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con todos los documentos esparcidos a mi alrededor. Los estados de cuenta, las escrituras, las fotos borrosas de los papeles que encontré en su cuarto. Ahora veía todo claro. El plan completo. Paola nunca había perdido su departamento. Eso fue mentira. Benjamín nunca había perdido su trabajo. Todo fue mentira. Planearon mudarse conmigo desde el principio. Planearon quedarse con todo lo que yo tenía. Planearon dejarme sin nada y luego botarme como basura cuando ya no les sirviera. Y lo peor de todo es que casi lo logran. Pero ahora yo sabía. Y ahora yo tenía pruebas. Y ahora yo tenía ayuda. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba el jardín. El mismo jardín donde Paola jugaba cuando era niña. Donde le enseñé a sembrar flores. Donde nos sentábamos a tomar limonada en las tardes de verano. Cuando se rompió todo. ¿En qué momento mi hija dejó de ser la niña que amaba para convertirse en esta mujer que solo quería mi muerte para quedarse con mis cosas? No tenía respuestas. Solo tenía dolor. Y rabia. Una rabia fría y silenciosa que crecía dentro de mí como un fuego lento. Pero esa rabia no me iba a controlar. La iba a usar. La iba a convertir en fuerza. En estrategia. En justicia. Porque ahora entendía algo que debía haber entendido hace mucho tiempo. El amor de madre no es suficiente cuando tienes un hijo que solo ve tu amor como debilidad. Y yo había sido débil durante demasiado tiempo. Pero eso se acabó. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en alguien que nunca imaginé ser. Una mujer silenciosa que observa, que anota, que recopila cada detalle sin mostrar emoción alguna. Cada mañana me levantaba antes que ellos y revisaba la basura antes de que la sacaran. Encontré recibos de restaurantes caros, tickets de tiendas de lujo, comprobantes de hoteles. Todo pagado con tarjetas que tenían mi nombre, pero que yo nunca había usado. Tomaba fotos de todo con mi teléfono viejo. Las guardaba en una carpeta oculta que la empleada del banco me enseñó a crear. Cada recibo, cada documento, cada prueba. Una tarde, mientras ellos estaban fuera, revisé sus correos electrónicos. Benjamín había dejado su computadora abierta. ¡Qué descuidado! O quizás tan seguro de que yo era demasiado tonta para hacer algo así. Encontré conversaciones que me helaron la sangre. Mensajes entre Paola y Benjamín, planeando todo desde hace años. Desde antes de que se casaran. Él le escribía: tu madre tiene propiedades. Tiene ahorros. Si lo hacemos bien, podemos quedarnos con todo y vivir tranquilos el resto de nuestras vidas. Y ella respondía: lo sé. Solo necesito tiempo. Ella confía en mí. Firmaría cualquier cosa si se lo pido con cariño. Leí mensaje tras mensaje. Conversaciones donde se reían de mí. Donde planeaban cómo sacarme de la casa una vez que tuvieran todo a su nombre. Donde discutían si era mejor meterme en un asilo o simplemente abandonarme en algún lugar lejos. Los asilos son caros, escribía Benjamín. Mejor la dejamos con algún familiar lejano que ni conoce. O la convencemos de que se vaya sola. Que diga que quiere vivir en el pueblo. Total, cuando firme los últimos papeles, ya no nos importa dónde termine. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la computadora. Tuve que cerrar los ojos y respirar profundo para no gritar. Tomé fotos de cada conversación, cada mensaje, cada prueba de su traición planeada y calculada. También encontré algo más. Correos de un notario. Un tal licenciado Leonardo Torres. En los mensajes, Benjamín le pedía acelerar el proceso de transferencia de la casa. Le ofrecía dinero extra por hacerlo rápido y sin problemas. El notario respondía: necesito que la señora firme 2 documentos más. Sin eso, no puedo completar la transferencia. Trae a tu suegra la próxima semana y lo resolvemos. La próxima semana. Eso era en 3 días. Cerré la computadora exactamente como la encontré y salí de su habitación. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Necesitaba calmarme. Necesitaba pensar.
No podía dejar que me llevaran a firmar esos papeles. Pero si me negaba directamente, sospecharían. Sabrían que yo había descubierto algo. Al día siguiente fui de nuevo a ver al licenciado Ortega. Le mostré todas las fotos nuevas. Los recibos. Los mensajes. Todo. Don Mauricio revisó cada imagen con cara cada vez más seria. Señora Ferraz, esto es suficiente. Con esto podemos iniciar acciones legales inmediatas. Tenemos fraude. Tenemos conspiración. Tenemos pruebas documentales de intención criminal. ¿Qué hago si me piden firmar más papeles? No firme nada. Absolutamente nada. Si la presionan, invente cualquier excusa. Diga que se siente mal. Que necesita ir al doctor primero. Lo que sea. Pero no firme. ¿Y si se enojan? Si me obligan. Si la obligan físicamente, eso es otro delito. Pero entiendo su miedo. Por eso vamos a actuar ahora. Hoy mismo voy a preparar una denuncia formal. Vamos a congelar todas sus cuentas para que no puedan seguir robando. Vamos a bloquear cualquier transferencia de propiedad. Y vamos a iniciar el proceso para recuperar todo lo que le quitaron. ¿Cuánto tiempo tomará? Semanas. Quizás meses. Pero lo vamos a lograr. Confía en mí. Lo miré a los ojos. Ese hombre que no me conocía realmente, pero que estaba dispuesto a luchar por mí. Que veía mi dolor y quería ayudar. Confío, dije. 2 días después, Paola entró a mi cuarto por la mañana con una sonrisa falsa en la cara. Esa sonrisa que ahora reconocía como la máscara que usaba cuando necesitaba algo de mí. Mamá, tengo que pedirte un favor. Benjamín y yo tenemos que ir al notario a firmar unos papeles del seguro del auto. ¿Nos acompañas? El licenciado dice que necesita tu firma también porque el auto está a tu nombre por lo del préstamo que te hicimos hace tiempo. ¿Recuerdas? Yo nunca les presté dinero para un auto. Nunca firmé nada relacionado con un auto. Pero ella lo decía con tanta naturalidad, con tanta confianza. ¿Hoy? Pregunté. Sí, en 2 horas. Es rápido. Solo firmas y ya. Luego podemos ir a comer algo rico. Mi invitación. Mi invitación. Con mi propio dinero robado, seguramente. No me siento bien, hija. Me duele mucho la cabeza. Su sonrisa se congeló. Mamá, es importante. No podemos cancelar. Ya está todo agendado. Lo siento. De verdad no puedo. Quizás mañana. No, tiene que ser hoy. Su voz cambió. Ya no era dulce. Era cortante. Peligrosa. Paola, me siento mal. No voy a salir hoy. Benjamín apareció en la puerta de mi cuarto. Me miró con esos ojos fríos que tanto odiaba. Francisca, no estamos pidiendo permiso. Vas a venir con nosotros y vas a firmar lo que te digan. Es por tu propio bien. No voy a ir, dije con voz firme aunque por dentro temblaba. ¿Cómo que no vas a ir?, gritó Paola. Siempre haces esto. Siempre complicas todo. Solo es una firma. Solo un papel. Dije que no. Benjamín dio un paso hacia mí. Por un momento pensé que me iba a golpear. Pero se detuvo. Respiró profundo. Y sonrió. Una sonrisa que me dio más miedo que sus gritos. Está bien. Si no quieres ayudarnos, no nos ayudes. Pero entonces no esperes que sigamos manteniéndote en esta casa. Porque si no cooperas, aquí no tienes lugar. Esta es mi casa, dije con voz temblorosa. Tu casa, se rió Paola. Mamá, esta casa ya no es tuya. Esos papeles que firmaste hace meses ya hicieron la transferencia. Ahora es nuestra casa. Y si no nos sirves, te vas. Era mentira. El licenciado Ortega me había confirmado que la casa seguía a mi nombre. Pero ellos no sabían que yo sabía la verdad. Entonces me iré, dije. Los dos se quedaron callados. No esperaban esa respuesta. ¿Qué?, preguntó Paola. ¿Qué me iré? Si ya no me quieren aquí, buscaré otro lugar. Salí de mi cuarto y empecé a sacar ropa de mi closet. Metí algunas cosas en una bolsa vieja.
Mis manos temblaban, pero seguí empacando. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Paola siguiéndome. No tienes a nadie. No tienes dinero. No tienes nada. Encontraré algo. Mamá, no seas ridícula. No puedes irte así nada más. Pero yo seguí empacando. Necesitaba salir de ahí, al menos por unos días, hasta que el licenciado Ortega tuviera todo listo. Llamé a un taxi desde mi teléfono. Les di la dirección de un hotel barato cerca del centro, uno que costaba $30 la noche. Era casi todo el dinero que me quedaba, pero no importaba. Cuando el taxi llegó, tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. Paola me agarró del brazo. No puedes irte así. ¿Qué va a pensar la gente? La miré directo a los ojos. Ya no me importa lo que piense la gente. Y ya no me importa lo que pienses tú. Me solté de su agarre y salí de la casa. De mi casa. La casa que quizás ya había perdido. O quizás no. Pero en ese momento, lo único que importaba era salir de ahí. Alejarme de esas dos personas que habían destruido todo lo que yo creí que teníamos. El taxi arrancó y yo miré por la ventana trasera. Paola estaba parada en la puerta, con cara de confusión y rabia. Y yo, por primera vez en años, sentí algo parecido a la libertad. El hotel era pequeño y las sábanas olían a detergente barato. Pero era mío. Nadie me gritaba ahí. Nadie me humillaba. Nadie me veía como un estorbo. Me senté en la orilla de la cama y por primera vez en semanas, lloré sin tener que taparme la boca. Lloré por todo lo perdido. Por la hija que creí tener y que nunca existió. Por los años desperdiciados sirviendo a personas que solo me odiaban. Pero después de llorar, me lavé la cara y saqué mi teléfono. Tenía un mensaje del licenciado Ortega. Señora Ferraz, mañana tenemos audiencia preliminar. Todo está listo. Las cuentas quedaron congeladas esta tarde. Ya no pueden tocar su dinero. Está en un lugar seguro. Le respondí que sí, que estaba en un hotel, que estaba bien. Perfecto. Mañana a las 9 en el juzgado. Traiga todas las copias que le di. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Tenía miedo de que Paola y Benjamín vinieran a buscarme, que me encontraran, que me obligaran a volver. Pero nadie llegó. A la mañana siguiente me vestí con la ropa más formal que había empacado. Un vestido gris que usaba para ocasiones especiales. Me peiné el cabello con cuidado. Quería verme digna. Fuerte. No como la mujer destrozada que era por dentro. El licenciado Ortega me esperaba afuera del juzgado. Vestía traje oscuro y traía un portafolio lleno de documentos. Buenos días, señora Ferraz. Lista. Lista. Mentí. Entramos al edificio. Los pasillos olían a papel viejo y miedo. Había gente por todas partes. Abogados con sus portafolios. Familias esperando en las bancas. Guardias en cada puerta. Nos sentamos en una sala pequeña a esperar nuestro turno. El licenciado repasó conmigo todo lo que iba a pasar. Lo que debía decir. Lo que no debía decir. Cómo debía comportarme. Sea honesta. Sea clara. No exagere nada. Solo cuente la verdad, me instruyó. Cuando nos llamaron, entramos a una oficina donde estaba el juez. Un hombre mayor de lentes gruesos que revisaba papeles con cara aburrida. El licenciado Ortega presentó toda la evidencia. Los estados de cuenta. Los mensajes. Los recibos. Las pruebas de fraude. Todo organizado y claro. El juez escuchó en silencio. Hizo algunas preguntas. Revisó los documentos con cuidado. ¿La señora Ferraz sabía que estaba firmando poderes notariales?, preguntó. No, su señoría. Le dijeron que eran actualizaciones de testamento, respondió el licenciado. ¿Y tiene pruebas de que el dinero fue sustraído sin su consentimiento? Sí, su señoría. Aquí están los estados de cuenta mostrando retiros constantes que la señora nunca autorizó ni supo de ellos hasta hace poco. El juez me miró directamente. Señora Ferraz, su hija vive con usted. Sí, señor juez. Desde hace 3 años. ¿Y usted la dejó entrar voluntariamente a su casa?
Sí, señor. Ella me dijo que no tenían dónde vivir, que habían perdido su departamento. Yo quise ayudarla. ¿Alguna vez le pidió que se fuera? No, señor. Es mi hija. Yo pensé que éramos familia. El juez asintió y siguió revisando papeles. Después de lo que parecieron horas, habló. Voy a emitir una orden de protección temporal. La casa queda bajo resguardo legal hasta que se resuelva el caso. Las cuentas bancarias permanecen congeladas. Y se emite una orden de desalojo para los ocupantes actuales. Tienen 72 horas para abandonar la propiedad. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿72 horas? Ya. Además, continuó el juez, se iniciará investigación criminal por fraude y abuso de confianza. Los acusados serán notificados hoy mismo. Salimos del juzgado y yo no podía dejar de temblar. El licenciado Ortega me puso una mano en el hombro. Lo hizo muy bien, señora Ferraz. Ahora solo falta esperar. En 3 días puede volver a su casa. Su casa. Solo suya. Volví al hotel aturdida. No podía creer que todo estuviera pasando tan rápido. Después de años de abuso, de silencio, de aguantar, finalmente alguien me estaba escuchando. Alguien estaba haciendo justicia. Esa tarde recibí más de 20 llamadas de Paola. No contesté ninguna. También mensajes. Cientos de mensajes. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Vinieron unos oficiales. Dicen que tenemos que irnos. Tú hiciste esto. Mamá, contesta. Por favor. Nos van a dejar en la calle. Eso es lo que quieres. Eres una malagradecida. Después de todo lo que hicimos por ti. Leí cada mensaje sin sentir nada. Esas palabras que antes me hubieran destrozado ahora solo eran ruido. Ruido de gente desesperada que perdió su juego. Al día siguiente, Paola apareció en el hotel. No sé cómo me encontró. Quizás revisó mi historial de búsquedas. Quizás preguntó en cada hotel barato del centro. Tocó a mi puerta con desesperación. Mamá, abre. Tenemos que hablar. Me quedé sentada en la cama sin moverme. Mamá, por favor. Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Seguí sin abrir. Nos van a quitar todo. Mamá, soy tu hija. Tu única hija. Escuché que alguien más llegaba. La voz de Benjamín. Francisca, deja de ser ridícula. Abre la puerta y hablamos como adultos. Me levanté y me acerqué a la puerta sin abrirla. Váyanse, dije con voz firme. Vamos a hablar a través de una puerta como idiotas, gritó Benjamín. No tengo nada que hablar con ustedes. Mamá, arruinaste nuestras vidas, gritó Paola. Las cuentas están congeladas. No tenemos dinero. No tenemos dónde ir. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pude hacerles esto? Repetí con una calma que me sorprendió. Ustedes me preguntan cómo pude hacerles esto. Somos familia, lloró Paola. Se supone que la familia se apoya. La familia no roba. La familia no miente. La familia no planea abandonar a su madre en un asilo o en la calle. Se hizo un silencio pesado del otro lado de la puerta. ¿Leíste nuestros mensajes?, preguntó Benjamín con voz peligrosamente baja. Leí todo. Vi todo. Sé todo. Mamá, eso no es lo que parece, intentó Paola con voz temblorosa. Benjamín solo estaba bromeando. Nosotros nunca. Tienen 72 horas para salir de mi casa, la interrumpí. Después de eso, si siguen ahí, la policía los va a sacar. Esto no va a quedar así, gritó Benjamín golpeando la puerta. Vamos a pelear esto. Vamos a demostrar que estás loca, que eres una vieja senil que no sabe lo que hace. Inténtenlo, dije. Tengo pruebas de todo. Cada robo, cada mentira, cada plan que hicieron para destruirme. Escuché sollozos del otro lado. Paola lloraba como cuando era niña. Ese llanto que siempre usaba para conseguir lo que quería. Pero ya no funcionaba. Ya no me dolía. Ya no sentía lástima. Mamá,
Por favor, suplicó entre sollozos. No nos hagas esto. Somos todo lo que tienes. Me alejé de la puerta y volví a sentarme en la cama. Yo no soy nada para ustedes. Y ustedes ya no son nada para mí. Escuché más golpes, más gritos, más súplicas, pero no volví a contestar. Eventualmente se fueron. Y yo me quedé ahí sentada, mirando por la ventana del hotel, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que estaba por recuperar. No era victoria todavía, pero era el comienzo de algo. El comienzo de recuperar mi vida, mi dignidad, mi paz. Por primera vez en años, respiré profundo y sentí que ese aire me pertenecía. El tercer día llegó más rápido de lo que esperaba. El licenciado Ortega me llamó temprano por la mañana. Señora Ferraz, los oficiales van a la casa en 1 hora. ¿Quiere estar presente? Sí, respondí sin dudar. Quiero estar ahí. Necesitaba verlo. Necesitaba cerrar ese capítulo con mis propios ojos. Tomé un taxi y llegué a mi casa justo cuando la patrulla se estacionaba afuera. 2 oficiales bajaron con papeles en la mano. El licenciado Ortega ya estaba ahí esperándome. ¿Está lista?, me preguntó. Asentí aunque sentía el estómago revuelto. Caminamos hacia la puerta. Uno de los oficiales tocó con firmeza. Esperamos. Nadie contestaba. Sabemos que están adentro, dijo el oficial en voz alta. Abran la puerta o tendremos que forzarla. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Benjamín apareció sin afeitar, con ropa arrugada y cara de no haber dormido en días. ¿Qué quieren?, preguntó con voz cansada. Venimos a ejecutar la orden de desalojo. Tienen que abandonar la propiedad inmediatamente. Necesitamos más tiempo. No hemos encontrado dónde ir. Su tiempo se acabó hace 3 días. Tienen 1 hora para sacar sus pertenencias personales. Después cerramos la casa. Benjamín me miró con odio puro. Un odio que me hubiera aterrado semanas atrás. Pero ahora solo veía a un hombre desesperado que había perdido su juego. Paola apareció detrás de él. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. El cabello sucio. La ropa manchada. Se veía destruida. «Mamá», susurró. «Por favor, no hagas esto». No respondí. Solo me quedé ahí, de pie junto al licenciado Ortega, viendo cómo los oficiales entraban a supervisar que sacaran sus cosas. Paola y Benjamín empezaron a meter ropa en bolsas de basura. No tenían maletas. No tenían cajas. Solo bolsas negras donde tiraban todo desesperadamente. Yo entré a la casa y caminé por cada habitación. Mi sala. Mi cocina. Mi jardín visible desde la ventana. Todo estaba sucio. Platos sin lavar. Ropa tirada por todos lados. Botellas vacías sobre la mesa. Así habían tratado mi casa. Como basura. Como algo que no tenía valor. Fui a mi antiguo cuarto. El cuarto grande que me hicieron cambiar. La cama estaba deshecha. Había ropa de Paola por todas partes. Zapatos caros tirados sin cuidado. Ese bolso de $500 tirado en una esquina como si no valiera nada. Abrí el closet y ahí estaba. La caja donde habían tirado el vestido de mi boda. Mi vestido. El que mi madre me regaló con tanto amor. Lo saqué con cuidado. Estaba arrugado y olía a humedad. Pero seguía ahí. «Eso es mío», dijo Paola apareciendo en la puerta. «Esto es el vestido de mi boda. Es mío». Estaba en mi closet. En mi cuarto. Es mío. La miré sin decir nada. Guardé el vestido en una bolsa limpia que encontré y salí del cuarto. Paola me siguió. ¿Así vas a ser? ¿Vas a quedarte con todo? ¿No te importa que seamos tu familia? Me detuve y me volteé hacia ella. Familia es lo que tú destruiste. Familia es lo que ustedes traicionaron. No me hables de familia. Te criamos, dijo Benjamín entrando a la conversación. Te dimos un techo. Este es mi techo. Esta es mi casa. Yo les di techo a ustedes y me robaron todo lo que tenía. No tenemos dinero para un hotel, lloró Paola. No tenemos dónde ir. Ustedes me robaron más de $40,000.
No sé dónde está ese dinero, pero no es mi problema. Lo gastamos. ¿Está bien? Lo gastamos, gritó Benjamín. En vivir, en comer, en existir. ¿Qué querías que hiciéramos? Querían que yo trabajara para ustedes, que les diera todo, que desapareciera cuando ya no les sirviera. Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla de sus mensajes. Se las mostré. Leí todo. Cada plan. Cada mentira. Cada vez que se rieron de mí. Paola se puso pálida. Benjamín intentó quitarme el teléfono, pero uno de los oficiales se interpuso. No la toque, advirtió el oficial. Esos mensajes son privados, dijo Benjamín con voz temblorosa. Esos mensajes son evidencia de un delito, respondió el licenciado Ortega. Y van a ser presentados en el juicio criminal que viene. Juicio criminal, repitió Paola. Mamá, no. Por favor. No nos hagas eso. Yo no les hice nada. Ustedes se hicieron esto solos. La hora pasó volando. Paola y Benjamín sacaron bolsas y bolsas de ropa, zapatos, objetos personales. Pero tuvieron que dejar todos los muebles, todos los electrodomésticos que compraron con mi dinero robado. Todo se quedaba porque todo era mío. Cuando terminaron, los dos estaban parados en la calle con sus bolsas a los pies. Se veían perdidos, destruidos, como dos personas que acababan de perder todo. Uno de los oficiales me entregó las llaves de mi casa. La propiedad queda bajo su custodia, señora Ferraz. Si ellos intentan entrar, llame a la policía inmediatamente. Gracias, dije sosteniendo las llaves con manos temblorosas. Paola dio un paso hacia mí. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Mamá, sé que la regamos. Sé que hicimos las cosas mal. Pero, por favor, dame una oportunidad más. Soy tu hija. Tu única hija. La miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez me parecieron los más hermosos del mundo. Los ojos de mi bebé. De mi niña. Pero ahora solo veía a una extraña. A alguien que usó mi amor como arma para destruirme. Tú dejaste de ser mi hija el día que decidiste robarme. El día que planeaste abandonarme. El día que me gritaste en mi propia casa. Mamá. No vuelvas a llamarme así. No tienes derecho. Por favor. Te lo suplico. No nos dejes así. Ustedes me dejaron peor. Me dejaron sin dinero. Sin dignidad. Sin nada. Y se reían de mí mientras lo hacían. Benjamín tomó a Paola del brazo. Vámonos. Esta vieja no vale la pena. Nunca valió la pena. Paola lo siguió llorando. Cargaron sus bolsas y empezaron a caminar calle abajo. No tenían auto. No tenían dinero. No tenían nada. Igual que como me hubieran dejado a mí. Los vi alejarse hasta que se perdieron en la esquina. No sentí lástima. No sentí tristeza. Solo sentí un vacío enorme donde antes había amor. El licenciado Ortega me tocó el hombro suavemente. ¿Está bien? Sí. Mentí. Estoy bien. Pero no estaba bien. Había ganado mi casa de vuelta. Había detenido el robo. Había hecho justicia. Pero había perdido a mi hija. A mi familia. A todo lo que alguna vez me hizo sentir que mi vida tenía sentido. Entré a mi casa. Mi casa. Cerré la puerta con seguro. Me recosté contra la pared y por fin dejé salir todo. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la hija que nunca tuve. Por el amor que nunca fue real. Por los años perdidos sirviendo a personas que solo me odiaban. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Y cuando por fin me levanté, caminé por mi casa vacía. Empecé a limpiar. A lavar platos. A recoger la basura que dejaron. A abrir ventanas para que entrara aire fresco. Porque esta casa era mía. Y yo iba a recuperarla. Iba a hacerla un hogar de nuevo. Un hogar donde nadie me gritara. Donde nadie me robara. Donde nadie me hiciera sentir que sobraba. Un hogar solo para mí. Y eso, por ahora, tenía que ser suficiente. Pasaron 2 semanas desde el desalojo.
2 semanas de silencio en mi casa. Silencio que al principio me asustaba y luego empecé a apreciar. Era un silencio mío. Un silencio sin gritos. Sin humillaciones. Sin pasos pesados de alguien que me odiaba caminando por mi sala. Limpié cada rincón de la casa. Lavé las cortinas. Pinté las paredes de la sala de un color crema suave. Compré plantas nuevas para el jardín. Poco a poco, mi hogar empezaba a sentirse como mío otra vez. El licenciado Ortega me mantenía informada del proceso legal. Las investigaciones avanzaban. Había orden de captura contra Paola y Benjamín por fraude y abuso de confianza. Pero ellos habían desaparecido. Nadie sabía dónde estaban. Hasta que una tarde sonó el timbre. Abrí la puerta con cuidado y ahí estaba Paola. Sola. Sin Benjamín. Se veía terrible. Había perdido peso. Traía la misma ropa sucia de hace 2 semanas. El cabello grasoso y enredado. Ojeras profundas. Olía mal. Mamá, dijo con voz quebrada. Por favor. Necesito ayuda. Me quedé en la puerta sin dejarla entrar. ¿Qué quieres? No tengo dónde dormir. No tengo dinero. No tengo nada. Benjamín me dejó. Se fue con otra mujer. Me dejó en la calle. No sentí lástima. Solo recordé todos los mensajes donde ellos planeaban dejarme a mí en la calle. ¿Y? Pregunté con frialdad. ¿Y? Mamá, soy tu hija. No puedes dejarme así. Tú ibas a dejarme peor. Yo nunca hubiera hecho eso de verdad. Eran solo mensajes. Solo palabras. Benjamín me obligaba a decir esas cosas. No me mientas más. Estoy cansada de tus mentiras. No estoy mintiendo. Él me manipulaba. Me controlaba. Yo no quería hacerte daño. De verdad. La miré fijamente, buscando algo real en sus ojos. Pero solo vi desesperación. No arrepentimiento. Solo miedo de lo que le esperaba. ¿Dónde está el dinero que me robaste?, pregunté. Se fue todo. En renta de hoteles. En comida. En tratar de sobrevivir estas semanas. $40,000 no se van en 2 semanas. Paola bajó la mirada. Benjamín tenía deudas. Mucho dinero prestado de gente peligrosa. Por eso necesitábamos tu dinero. Por eso necesitábamos vender tu terreno. Para pagarles. Eso no es mi problema. Mamá, por favor. Esa gente me está buscando a mí también ahora. Dicen que como yo estaba casada con él, yo también debo pagar. Me van a hacer daño. Llama a la policía. No puedo. Hay una orden de captura contra mí. Si voy a la policía me van a arrestar. Bien. Quizás en la cárcel estés más segura. ¿Qué te pasó?, preguntó con rabia genuina. ¿Dónde está mi mamá? La mamá que me amaba. La que siempre me perdonaba todo. Esa mamá murió el día que tú la mataste. El día que le gritaste. El día que la robaste. El día que planeaste abandonarla como basura. Yo no soy la mala aquí. Tú nos dejaste en la calle. Tú destruiste mi vida. Me reí. Una risa amarga que me sorprendió a mí misma. ¿Yo destruí tu vida? Paola, tú destruiste la tuya. Yo solo me defendí. Solo recuperé lo que era mío. Eres una egoísta. Siempre lo fuiste. Nunca te importé realmente. Gasté cada centavo que tuve en ti. Trabajé 3 empleos para darte todo. Te di la mejor vida que pude. Y tú me pagaste robándome. Mintiéndome. Planeando mi muerte para quedarte con mis cosas. Yo nunca planeé tu muerte. Leí tus mensajes. Sé exactamente qué planearon. Paola empezó a llorar. Pero eran lágrimas de frustración. De rabia. No de arrepentimiento. Solo dame algo de dinero. Lo que sea. Para comer. Para un cuarto donde dormir esta noche. No. ¿No? ¿Así nada más? ¿Me vas a dejar morir en la calle? Tú ibas a dejarme a mí morir en la calle. O en un asilo. O donde fuera con tal de quitarme de tu camino. Mamá, por favor. Te lo suplico.
Se arrodilló en mi entrada. Las lágrimas corrían por su cara sucia. Juntó las manos como rogando. No me hagas esto. Soy tu sangre. Soy tu única familia. Miré hacia abajo. A esta mujer arrodillada que alguna vez fue mi bebé. Mi niña. Mi razón de vivir. Y no sentí nada. Adiós, Paola. Cerré la puerta. Escuché sus gritos del otro lado. Sus súplicas. Sus insultos. Todo mezclado en un solo ruido desesperado. Te vas a arrepentir. Vas a morir sola. Nadie te va a querer nunca. Eres una vieja amargada que se va a pudrir en esta casa sola. Sus palabras rebotaban contra la puerta. Pero ya no me dolían. Ya no tenían poder sobre mí. Eventualmente se fue. La escuché alejarse gritando maldiciones. Me senté en mi sala y respiré profundo. Había sido duro. Más duro de lo que imaginé. Pero necesario. Días después, el licenciado Ortega me llamó. Señora Ferraz, tengo noticias. Paola se entregó a la policía. Está detenida esperando juicio. Y Benjamín sigue prófugo. Pero lo van a encontrar. Siempre los encuentran. ¿Qué va a pasar con Paola? Depende del juez. Con todas las pruebas que tenemos, probablemente enfrente cargos criminales. Puede ser cárcel. Puede ser libertad condicional con obligación de restitución. No lo sé todavía. Pensé en mi hija en una celda, esperando juicio, sola, asustada. Y una parte pequeña de mí, esa parte que todavía recordaba a la niña que fue, sintió algo. No lástima, no perdón. Solo una tristeza profunda por todo lo que se perdió. ¿Quiere hablar con ella?, preguntó el licenciado. ¿Tiene derecho a visitas? No, respondí. No quiero verla. Está bien. Es su decisión. Colgué y me quedé mirando por la ventana hacia mi jardín. Los rosales que planté años atrás estaban floreciendo de nuevo. Hermosos. Fuertes. Sobrevivieron al abandono. Sobrevivieron a la falta de cuidado. Igual que yo. Una semana después recibí una carta. Era de Paola. Escrita a mano en papel barato de la cárcel. Mamá, sé que no quieres saber de mí. Pero necesito que sepas que lo siento. Siento todo lo que te hice. Siento haberte mentido. Haberte robado. Haberte tratado tan mal. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que de verdad lo siento. Aquí adentro tuve tiempo de pensar. De ver lo que hice. Y me odio por eso. Destruí lo único bueno que tenía en mi vida. Te destruí a ti. Y ahora entiendo que perdí a la única persona que realmente me amó. Quedaría todo por volver el tiempo atrás y hacer las cosas diferentes. Pero no puedo. Y tengo que vivir con eso. Espero que algún día, cuando ya no duela tanto, puedas pensar en mí sin odio. No te pido perdón. Solo te pido que no me odies. Tu hija, Paola. Leí la carta 3 veces. Busqué algo genuino entre las palabras. Algo que me dijera que era real. Pero ya no podía confiar. Ya no podía creer. Quizás era real. Quizás era otra manipulación. Ya no importaba. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la iba a responder. No iba a visitarla. No iba a perdonarla. Pero tampoco la iba a odiar. Porque odiar requiere energía. Requiere seguir dándole espacio en mi corazón. Y ese espacio ya no existía. Paola se había convertido en un fantasma. Un recuerdo doloroso de algo que pudo ser y nunca fue. Y yo tenía que seguir adelante. Sin ella. Sin nadie. Pero finalmente, después de tantos años, seguir adelante significaba seguir adelante para mí. Para nadie más. Y eso tenía que ser suficiente. 6 meses después, mi casa era completamente diferente. Las paredes tenían color. Las ventanas siempre estaban abiertas dejando entrar luz. El jardín estaba lleno de flores que yo misma planté. Rosas rojas. Jazmines. Lavanda que perfumaba todo el patio. Cada mañana me levantaba temprano, no porque tuviera que servir a alguien, sino porque quería ver el amanecer. Me preparaba mi café exactamente como me gustaba.
cargado, sin azúcar. Y me sentaba en el pequeño banco del jardín a ver cómo el cielo cambiaba de color. Esos eran mis momentos, mis mañanas, mi paz. El proceso legal terminó hace 3 semanas. El juez falló a mi favor en todo. Recuperé el dinero de la venta del terreno. Paola fue sentenciada a 2 años de libertad condicional y obligación de restituir todo lo robado. Benjamín finalmente fue capturado intentando cruzar la frontera. Enfrentaría cargos más graves. Pero todo eso ya me quedaba lejos. Como algo que le pasó a otra persona en otra vida. El licenciado Ortega vino a visitarme una tarde para entregarme los papeles finales. Todo firmado. Todo cerrado. Todo mío de nuevo. Lo logró, señora Ferraz, me dijo con una sonrisa cansada. No fue fácil, pero lo logró. Lo logramos, corregí. Sin usted yo no hubiera sabido ni por dónde empezar. Usted fue muy valiente. Muchas mujeres en su situación no se atreven a enfrentar a sus hijos. Prefieren quedarse calladas hasta el final. Estuve callada demasiado tiempo. Ya me cansé de callar. Se quedó mirándome con esos ojos amables de abuelo que había aprendido a apreciar. ¿Y ahora qué va a hacer? Vivir, respondí simplemente. Solo vivir. Y eso estaba haciendo. Viviendo. Recuperé mis rutinas. Mis pequeños placeres. Compré un radio viejo en el mercado y todas las tardes escuchaba música mientras cocinaba. Ya no cocinaba para impresionar a nadie. Cocinaba lo que yo quería. Sopa de verduras. Arroz con pollo simple. Pan dulce los domingos. Una tarde estaba regando las plantas cuando la vecina de al lado, doña Andrea, se asomó por la cerca. Francisca, qué bonito está quedando tu jardín. Gracias, Andrea. Le hace falta cuidado todavía, pero va mejorando. ¿Ya no vive tu hija contigo? No, se fue hace meses. Ah, bueno, si alguna vez necesitas compañía, yo estoy aquí sola también. Podemos tomar café alguna tarde. La miré sorprendida. En todos los años que viví en esta casa nunca había hablado realmente con mis vecinos. Siempre estaba ocupada. Siempre encerrada. Siempre sirviendo a otros. Me gustaría mucho, respondí con una sonrisa genuina. Y así empecé a construir algo nuevo. No una familia. No obligaciones. Solo conexiones simples con gente que no quería nada de mí excepto conversación. Doña Andrea y yo empezamos a tomar café los martes. Ella me contaba de sus nietos. Yo le contaba de mi jardín. Conversaciones simples. Sin drama. Sin mentiras. También empecé a ir a un grupo de tejido que se reunía en la biblioteca del barrio. Mujeres de mi edad, todas con sus propias historias. Nadie preguntaba demasiado. Nadie juzgaba. Solo tejíamos y platicábamos de cosas sin importancia. Y por primera vez en años, me sentía parte de algo que no me lastimaba. Una tarde de domingo estaba sentada en mi sala leyendo un libro cuando tocaron a la puerta. Por un segundo sentí ese miedo viejo. Ese miedo de que fueran Paola o Benjamín viniendo a hacer una escena. Pero cuando abrí, era un mensajero con un sobrecertificado. Lo abrí con manos temblorosas. Era una notificación del banco. Me informaban que se había completado la transferencia de los fondos recuperados. $38,000. No era todo lo que me robaron, pero era casi todo. Me senté en el sillón con el papel en las manos. $38,000. Dinero que pensé que nunca volvería a ver. Podía hacer muchas cosas con eso. Arreglar la casa completamente. Comprar un auto. Viajar a algún lugar que siempre quise conocer. Pero lo que más quería era seguridad. Tranquilidad. Saber que si algo me pasaba, estaría bien. Que nadie me dejaría en la calle de nuevo. Guardé el dinero en una cuenta de ahorro. Una cuenta solo a mi nombre. Con contraseñas que solo yo conocía. Sin poderes notariales. Sin firmas de nadie más. Era mío. Solo mío. Los días pasaban lentos, pero ya no me molestaba. Aprendí a disfrutar la lentitud. El silencio. La soledad que ya no se sentía como abandono, sino como libertad. Una noche, 6 meses después de todo,
Estaba preparando té de manzanilla cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. Mamá. La voz de Paola. Más delgada, más cansada. Pero era ella. Me quedé callada. Mamá, sé que no quieres hablar conmigo. Lo entiendo. Solo quería que supieras que salí. Terminé mi libertad condicional. Me porté bien. Hice todo lo que me pidieron. Seguí sin hablar. Estoy trabajando en una lavandería. No gano mucho, pero es honesto. Estoy tratando de ser mejor. De ser alguien diferente. Silencio. No te estoy pidiendo que me perdones. Ni que me dejes volver. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Está bien, dije finalmente. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. ¿Está bien que te llame de vez en cuando? Solo para que sepas que estoy bien. No necesito nada. No quiero nada. Solo quiero que sepas que existo todavía. Pensé en decir que no. En colgar. En cerrar esa puerta para siempre. Pero entonces recordé algo. Recordé que yo no hice todo esto por venganza. Lo hice por justicia. Por recuperar lo que era mío. Por recuperarme a mí misma. Y parte de recuperarme era no convertirme en alguien lleno de odio. No convertirme en lo que ellos fueron conmigo. Puedes llamar una vez al mes, dije. Solo para avisar que estás bien. Nada más. Gracias, mamá. Gracias. Colgó antes de que yo pudiera decir algo más. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. No sabía si había hecho bien. No sabía si estaba siendo tonta de nuevo. Pero tampoco me importaba tanto. Porque ahora yo estaba bien. Yo estaba completa. Yo estaba en paz. Con o sin ella. Con o sin nadie. Me terminé mi té mirando por la ventana hacia mi jardín iluminado por la luna. Las rosas se movían suave con el viento. El jazmín perfumaba la noche. Y pensé en todo lo que había pasado. En todo lo que perdí. En todo lo que recuperé. Perdí a una hija. Pero recuperé mi dignidad. Perdí una familia. Pero recuperé mi paz. Perdí años de mi vida. Pero recuperé mi futuro. Y al final, eso era suficiente. Me levanté y fui a mi cuarto. El cuarto grande que volvía a ser mío. Me acosté en mi cama con sábanas limpias que olían a lavanda. Cerré los ojos y respiré profundo. Mañana sería otro día. Un día más de esta vida nueva que estaba construyendo. Una vida sin gritos. Sin robos. Sin mentiras. Una vida simple. Tranquila. Mía. Y mientras me quedaba dormida, pensé en una frase que alguien me dijo hace tiempo. No recordaba quién. No recordaba cuándo. Pero la recordaba clara. La mejor venganza es vivir bien. Y yo estaba viviendo bien. Finalmente. No porque tuviera mucho. No porque tuviera familia. No porque tuviera grandes cosas. Sino porque tenía algo que nunca tuve en años. Tenía paz. Y la paz, descubrí, era lo más valioso que podía tener. Cerré los ojos y dejé que el sueño me llevara. En mi casa. En mi cama. En mi vida.